Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí RJ con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, con un nuevo fanfic para el canal. Este fanfic es un crossover entre las dos sagas de videojuegos de Dishonored y TF. Los cuales, son dos juegos que se centran en el sigilo e infiltración. De hecho, este fic lo había recomendado en la sección de recomendaciones chidas en el canal. Desde hace meses, he tenido estos capítulos guardados en mi PC, y, al igual que otros fanfics que he subido al canal, como el de Nero en Bleach, e Ichigo en Naruto, estoy subiendo este fanfic para tener guardada esta obra en mi canal, ya que es una de las mejores que me he encontrado en mi búsqueda de fanfics bien chidoris. Así, podré verla cuando quiera, además del agregado de que puedo ponerle el soundtrack de ambos juegos de fondo, para más placer, XD. Pero antes de empezar el video, quiero aclarar algo importante. Y eso es que este fanfic no es mío, esta historia le pertenece al autor de Kaketin de Old. Además, y como siempre, quiero darle un agradecimiento especial a los miembros del canal por su apoyo mes con mes. Los quiero mucho mis papuchos. Ahora sí, acompáñenme en esta historia de sigilo, magia y sombras. Corviek PKB. Capítulo 1. Atención, ciudadanos de Dunwall. El distrito del Puerto Viejo ha sido añadido a la lista de evacuados. El número de llorones para el mes de las semillas ha aumentado. El Lord Regente ha decretado que las ordenanzas de la plaga permanecerán en vigor durante el mes de la lluvia. Permanezcan alerta y sean leales. Corvo se detuvo brevemente para escuchar el anuncio que sonaba por el altavoz. Se había encontrado con el hombre encargado de anunciar noticias a la ciudad varias veces en la torre Dunwall. Malleus era su nombre. Se había dado cuenta de que echaba de menos los anuncios habituales, aunque ahora algo desolados, que se hacían a través del sistema de altavoces durante su estancia en la prisión de Coldridge. Eran parte de Dunwall, eran constantes, fiables, una señal de que todo estaba bien, aunque fuera en la superficie. Corvo, por supuesto, lo sabía mejor. Nada estaba bien. Su mundo se había reducido a un espacio de apenas 6 pies cuadrados durante 6 meses, y había visto cómo la ciudad se pudría desde el interior de una celda de la prisión. Lo había visto en las caras de los guardias cada vez que pasaban por delante de su celda. Las miradas sucias que le lanzaban se habían vuelto más sucias día a día. Su comida se había vuelto cada vez de peor calidad, la tortura había empeorado. Lo habían culpado del deterioro. No habían sabido nada mejor. Burroughs le había tendido una trampa perfecta. El protector real que había regresado se había convertido en asesino. También debió haber improvisado, teniendo en cuenta el pronto regreso de Corvo del resto de las islas. Si Corvo no estuviera tan ocupado odiando al hombre por lo que había tenido que soportar, casi admiraría su ingenio. Pero, aún así, no tenía sentido insistir en lo que había sucedido, el hecho era que había sucedido. Rumiar los porqués y los qué hubiera pasado si no iba a cambiar el hecho. Tampoco lo ayudaría a sortear el muro de luz que bloqueaba su acceso al Boulevard Clavering. Samuel le había advertido sobre los dispositivos, capaces de desintegrar a un hombre en polvo y nada más. Había pasado mucho tiempo desde que Corvo había visto uno en uso, pero también había pasado mucho tiempo desde que Corvo había estado en un lugar como este. Había estado viajando durante la mayor parte de un año para la emperatriz, y los lugares que había visto en las islas estaban demasiado bien protegidos, o simplemente eran demasiado pobres, para los muros de luz. Los recordaba de cuando era niño en Serconos, viendo a los guardias alambrarlos desde la ventana de su habitación. Eran una contradicción, los muros de luz. Su nombre desafiaba los peligros que entrañaban. Un simple paso y ya no existías. Solo polvo, flotando en la misma luz en la que habías entrado. Pero Corvo había visto que no había luz al final. Simplemente había un final. Y un principio. Todo y nada. Había una dualidad, una sensación de que todo era igual y, sin embargo, no todo era igual. Simplemente era. Eras un objeto enorme, pero también lo era una hormiga. Las escalas de inmensidad eran una y la misma. Corvo había mirado a los ojos del forastero y había visto la eternidad mirándolo fijamente. Pero también había visto nada. Sacudió la cabeza por un momento, para aclarar sus pensamientos. Samuel le había advertido sobre la zona alrededor de Clavering Boulevard. Lo que no estaba patrullado por la guardia estaba en cambio plagado de pandillas, en particular la pandilla de Bottle Street. También había mencionado a alguien llamada Gran Mirax, y algo en el tono de Samuel le había sugerido a Corvo que Gran Mirax era probablemente la más peligrosa de todas.
Sin embargo, Corvo no estaba de humor para jugar con los guardias de vigilancia, por lo que se alejó del muro de luz y se dirigió a las partes más oscuras del distrito de la destilería. El olor se hacía más intenso a medida que se adentraba, el fuerte olor a salmuera se mezclaba con el hedor de la propia destilería. Pero continuó, adentrándose más en los barrios bajos del distrito. Para eso está el muro de luz, pensó. No para los criminales ni los asesinos, sino para los pobres. Los ricos del Boulevard Clavering no quieren ver a los moribundos. Un ruido sobre su cabeza atrajo su atención. Una anciana que tiraba basura y murmuraba para sí misma. Corvo no la vio mucho, pero había algo que lo inquietaba. Podía oírla murmurar mientras volvía al edificio. El edificio le llamó la atención. Lo miró detenidamente durante un momento, antes de decidirse a subir al balcón, sino para investigar, al menos para tener una mejor vista y disminuir la probabilidad de que un guardia errante lo descubriera. Un golpe sordo sonó en sus oídos, casi imperceptible, pero suficiente para que Corvo lo notara. El corazón latía. El corazón, susurrándole con la voz de la emperatriz muerta, le reveló las runas que estaban dedicadas al forastero. Se detuvo en el balcón, preguntándose si debía aventurarse en el apartamento o continuar su camino más allá de la destilería. No estaba seguro de si la mujer, probablemente esta gran Mirax, era una amenaza o no. Al final decidió entrar, las recompensas superaban los riesgos de su pequeño desvío. Campbell no iría a ninguna parte esa noche de todos modos. El sol acababa de ponerse y Corvo tenía horas para llegar a Olger Square. El complejo de los supervisores en sí era bastante fácil de recorrer, había estado allí algunas veces con la emperatriz y recordaba su diseño razonablemente bien, o al menos lo suficientemente bien como para entrar y salir. El corazón resonó más fuerte en su oído, informándole que la runa estaba cerca, y pasó como un fantasma junto a la abuela Rax, echándole una rápida mirada mientras ella ordenaba lo que él supuso que eran sus pertenencias. Por lo que captó de su monólogo, estaba molesta porque algunos caballeros visitantes molestaban a sus pájaros mascota o algo similar. También se dio cuenta de que estaba ciega. No se hacía ilusiones de que no lo hubiera oído mientras pasaba. Abrió una puerta, en silencio, y se encontró mirando un santuario construido por el forastero. La única vez que había visto uno de estos antes había sido en el vacío, el lugar que era eterno e instantáneo al mismo tiempo. Se preguntó si el forastero encontraba solitario el vacío, si esa era la razón por la que se acercaba a la gente y observaba el mundo. Se preguntó si estos santuarios lo divertían, como muchas otras cosas parecían hacerlo. La runa estaba en el centro. Los latidos del corazón se hicieron más fuertes cuando él extendió la mano para cogerla y, por un momento, se detuvo, deliberando si debía recogerla. Así lo hizo, el peso de la runa lo sorprendió por un momento, antes de que la marca en su costado brillara. Ten cuidado, Corvo. El forastero estaba allí, flotando en el espacio que había encima del santuario, rodeado de una niebla negra y arremolinada. Miró al hombre, cuyos rasgos de ojos negros eran tan inescrutables como siempre. La llaman abuela Harapos, continuó el forastero, confirmando la sospecha anterior de Corvo. No reconocería su verdadero nombre, ni siquiera el nombre de su familia, pero un emperador una vez rogó por su mano, y jóvenes ricos lucharon entre sí por su favor. La vi considerarlos a todos, medir su valor y encontrarlos deficientes. Luego tomó una decisión diferente. El forastero hizo una pausa por un momento, casi como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Vas camino a enfrentarte al gran supervisor, el líder de un gran culto dedicado a odiarme. Más que a mí, dijo, ellos odian lo que temen, y aunque no me teman, odian lo que fue traído aquí a través de mí. Corvo levantó una ceja mientras el forastero desplegaba sus brazos y levantaba su mano derecha. Tengo una tarea para ti, dijo. Normalmente no sería tan impulsivo, pero el tiempo es esencial, para ti y para el hombre que traje a este mundo. Hizo un gesto con la mano y la habitación que rodeaba a Corvo parpadeó y cambió. Corvo reconoció el vasto vacío y la quietud del vacío, pero todo era una imagen. Todavía podía sentirse de pie en el suelo, parcialmente hecho escombros, y todavía podía oír a la abuela Rax moviéndose sobre él. Frente a él había un hombre. O, más exactamente, el hombre corría delante de él, pero iba más lento, lo bastante lento como para que Corvo pudiera apreciar su aspecto. Iba vestido con cuero oscuro, guantes sin dedos, capucha y capa. La mayoría de sus rasgos estaban ocultos, pero Corvo vio una cicatriz que le atravesaba el lado derecho de la cara y, curiosamente, sus ojos eran de un color diferente. Corría sujetando un arco y, lentamente, se estiró hacia atrás para sacar una flecha de un carcaj y dispararle a un asaltante invisible.
Se llama Garrett y nació muy lejos de este reino, dijo el forastero. Está aquí para solucionar un problema que nadie en este mundo puede solucionar. Necesitará tu ayuda y tú necesitarás la suya. Pero al traerlo a este mundo, calculé mal y ahora reside en las mazmorras de los supervisores. Aunque me odian, saben lo suficiente que no puedo verlo y no puedo atraerlo de vuelta al vacío. En cambio, debo pedirte que lo recuperes para mí. Corvo se acercó a la imagen en movimiento de Garrett, pues eso era todo, una imagen, y observó los movimientos del hombre. Era ágil, delgado pero bien formado y claramente rápido. ¿Por qué es importante para ti?, preguntó Corvo hablando por primera vez. Es importante para todos, para todo, fue la enigmática respuesta. Os explicaré a ambos la naturaleza de la situación en la que os encontráis una vez que estéis a salvo y os pueda llevar al vacío. Por ahora, el forastero se interrumpió, y la imagen del vacío y del hombre llamado Garrett se desvaneció. Debéis continuar con la tarea que os fue encomendada. Tratad a Campbell como queráis y luego encontrad a Garrett. Convencedlo de que confíe en vosotros. Al principio no estará dispuesto, si lo que he visto de él resulta ser cierto, pero, como vosotros, descubrirá que tiene un papel fundamental en los días venideros. Corvo reconoció las últimas palabras. Las mismas le habían sido dichas la noche anterior, en el vacío. Encuentra de Garrett, y ten en cuenta que estaré observando, dictó el forastero, antes de desaparecer. Un vórtice negro como la tinta fue lo último que vio Corvo. Corvo se preguntó si esa era la manera que tenía el forastero de desearle buena suerte. No parecía ser el tipo de persona que dijera algo así en voz alta. Garrett, quienquiera que fuese, era claramente importante. Tal vez más que Corvo, por la forma en que el forastero insistió en encontrarlo. A diferencia de todo lo demás que le había dado el forastero, con este hombre, Garrett, fue eliminado por decisión propia. Esto era algo que tenía que hacer, y durante todo el tiempo que Corvo había estado en Olger Square, ni una sola vez había visto celdas o áreas de detención en el complejo de supervisores. Murmuró una maldición para sí mismo, antes de darse la vuelta y pasar por delante de la abuela Raps y salir a la calle. Además de encontrar y deshacerse de Campbell, a Belloc también le había encomendado la tarea de encontrar a un supervisor llamado Martin. Corvo supuso que una vez que se hubieran ocupado de Campbell, Martin ocuparía su lugar y pondría a los leales en el poder dentro de la abadía. Esperaba que Martin fuera más fácil de encontrar que Garrett. Evitar el primer muro de luz fue bastante sencillo. El único problema que encontró Corvo fueron dos miembros de la banda de la calle Botella que acosaban a un vendedor ambulante dentro de una pescadería. Rápidamente despachó a los dos con rápidos golpes en la nuca, dejándolos inconscientes a ambos. El hombre se había presentado como Griff, agradeciéndole a Corvo y ofreciéndole un descuento en sus productos. Él sabe quién eres, susurró el corazón, pero fingirá que no lo sabe. Corvo había dejado atrás a Griff y, en su lugar, había atravesado los tejados para llegar a la plaza Olger. El forastero le había proporcionado los dones necesarios para viajar sin que los guardias lo vieran. No quería causar conflictos con hombres que simplemente hacían su trabajo. Por ello, se movió con rapidez y en silencio, eludiendo a las patrullas de guardias y llegando a la plaza Olger. Casi inmediatamente lo alertó el sonido de alguien que hablaba. Un supervisor hablando con un hombre encadenado en medio del patio. «Hola, Martín», comenzó, lo que inmediatamente provocó en Corvo una oleada de alivio al saber que no tenía que pasar toda la noche buscando al hombre. He oído que el segundo día es cuando la piel realmente empieza a desprenderse. ¿Es eso cierto? ¿O es la picazón lo que realmente te molesta? ¿O las ratas? No tuvo la oportunidad de regodearse más, ya que Corvo se acercó sigilosamente a él y lo dejó inconsciente, estrangulándolo y luego arrastrándolo hacia las sombras. Se despertaría en unas horas, cuando tanto Corvo como Martín, y Garrett, si Corvo podía encontrarlo, se hubieran ido hacía mucho tiempo. Liberar a Martín fue simplemente una acción de soltar la palanca que controlaba los grilletes que lo sujetaban. Estaba agradecido con el hombre por haberlo sacado de Coldridge, pero al ver a Martín lo encontró un poco inquietante. No era de extrañar que lo hubieran atrapado. Si Corvo hubiera estado en su oficina anterior, probablemente habría sospechado del hombre. Me siento bien al ponerme de pie. Gracias, Corvo, dijo el hombre, mientras se frotaba las muñecas y se estiraba. Lo que has venido a hacer esta noche, continuó, es de la mayor importancia. Tenemos que encontrar a Emily, así que mata a Campbell y hazlo rápido. Una vez que lo hayas hecho, busca en su cuerpo el diario, su famoso libro negro, y sal de ahí. Campbell se reunirá con un guardia llamado Curnow y mi informante me ha dicho que Campbell va a envenenarlo. Tal vez puedas usar eso a tu favor. Corvo reconoció el nombre.
Callista le había dicho algo parecido antes de que abandonara los pozos de los perros. Curnow era un buen hombre. Había viajado con Corvo a través de las islas siguiendo las órdenes de la emperatriz. A Corvo le costaba creer que estuviera involucrado en alguna conspiración, y el hecho de que lo iban a envenenar reforzaba la idea de que Curnow simplemente estaba tratando de sobrevivir a esa época tumultuosa. Curnow también fue el hombre que encontró al durmiente, añadió Martín, lo que hizo que Corvo frunciera el ceño detrás de su máscara. Sospecho que Campbell también intentará deshacerse de él esta noche, sea quien sea. Martín pareció darse cuenta de la confusión de Corvo, ya que explicó. Hace una semana, un hombre apareció en esta plaza. Cayó del cielo, directamente a los pies de Curnow. Al menos, eso es lo que mi informante me dice que dice Curnow. No se ha despertado en absoluto. Lo mantienen en la antigua sala de interrogatorios hasta que lo haga. Después de todo, Coleridge tiene un problema de seguridad y no podemos descartar la interferencia de los forasteros. Lo más probable es que Campbell legitime su asesinato de Curnow diciendo que él y el durmiente conspiraron para matarlo. Especialmente ahora, después de tu escape. Después de impartirle su información, Martín se despidió de Corvo, informándole que le avisaría a Samuel para que trasladara el barco a la parte trasera de la oficina del supervisor. Corvo simplemente asintió, pensando en la información que Martín le había dado. Este durmiente era claramente una anomalía, tanto que Corvo no tenía ninguna duda de que era él a quien el forastero lo había enviado a buscar. Ahora solo quedaba la cuestión de atrapar a Garrett y sacarlo de allí, algo que sería difícil si el hombre no se hubiera despertado durante una semana. Pensó que primero se ocuparía de Campbell, ahora que sabía que Curnow estaba en peligro inminente y no quería quedarse en la entrada del complejo. Cruzar la puerta fue una tarea sencilla y pronto se agazapó en una cornisa al costado de la oficina del gran supervisor, observando a los guardias patrullar abajo. Hablaban de algo llamado la marca del hereje y, hasta donde Corvo podía ver, era una forma de expulsar a un supervisor de cualquier rango de su oficina, e incluso de la ciudad misma. Mientras se arrastraba por la cornisa, Corvo consideró usar este método para deshacerse de Campbell. Corvo podía matar a un hombre si era necesario, pero también veía que había otros medios para deshacerse de los enemigos. La emperatriz había sido una defensora de la justicia y la compasión. Corvo actuaba en su honor. Tenía sentido reconocer su compromiso. ¿Podía permitirse la triste satisfacción de ver a un hombre expulsado como él? Decidió que podía hacerlo cuando llegó a una ventana que estaba abierta y lo llevó a un pasillo en la oficina del alto supervisor. Se metió en la habitación más cercana, evitando a los dos guardias que hablaban al final del pasillo, y descubrió que, por suerte, estaba exactamente donde necesitaba estar. La sala de interrogatorios estaba dividida en 3 secciones. Una jaula en el medio, con una silla. Un área de observación con puertas que conectaban con el pasillo exterior. Y una plataforma elevada. Corvo vio la marca en cuestión sobre un escritorio en la plataforma. Así que era real, reflexionó, hojeando rápidamente un libro que estaba sobre el escritorio junto a ella. También vio que, considerando que la oficina del alto supervisor no tenía su propio bloque de celdas, el durmiente había sido atado a la silla en el medio de la habitación. Durante la mayor parte de la velada, una pequeña parte de él no había creído las palabras del forastero, que decía que encontraría a un hombre llamado Garrett en medio del complejo de los supervisores. Había estado aún menos inclinado a creer la historia de Martín sobre el durmiente. Sin embargo, allí estaba, exactamente como se le había dicho. Estaba buscando a Erin, susurró el corazón, sobresaltándolo brevemente. Llevaba 6 meses buscándola. Creyó que la había encontrado cuando el forastero lo llevó a través del vacío. Corvo sabía que necesitaba sacar a Garrett, pero también tenía que lidiar con Campbell y Curnow. Tendría que volver a esta habitación de todos modos para administrar la marca, así que decidió dejar al hombre allí por ahora, en caso de que algún guardia errante decidiera controlar a el durmiente. Atravesó rápidamente los pasillos, utilizando la serie de tubos y luces que colgaban del techo, así como los regalos que le había dado el forastero. Pronto llegó a la sala de reuniones, donde vio una botella de vino, un buen tinto de tibia, para ser exactos, y una bandeja con 2 copas ya llenas. Presumiblemente, una estaba envenenada. No tenía mucho tiempo. Podía oír a Campbell y Curnow acercándose a la habitación, hablando de Callista. Parecía que para poder trabajar con Havelock y Pendleton, ella había tenido que desaparecer.
Presionado por el tiempo, Corvo simplemente derramó el vino, asegurándose de que Curnow estuviera a salvo, al menos de este método de asesinato. Apenas tuvo tiempo de esconderse antes de que Campbell y Curnow llegaran a la puerta, pero lo logró, parpadeando hacia las sombras en la esquina superior de la habitación. Le sorprendió lo poco que la gente miraba hacia arriba. Lo había descubierto esa noche. Corvo decidió que si alguna vez volvía a una posición de respeto, ordenaría a los guardias que revisaran los techos con más frecuencia. Piero le había proporcionado dardos somníferos. Los utilizó rápidamente contra Curnow y Campbell. No podía arriesgarse a que Curnow alertara a toda la guardia de que estaba allí para encargarse de Campbell, y simplemente no tenía tiempo para explicarle al hombre su propósito y lo que Campbell había planeado hacer. El único problema que tenía ahora era qué hacer con Curnow. No podía dejarlo allí, pronto lo encontrarían y si alguno de los supervisores estaba al tanto del plan de Campbell, Curnow sería asesinado de todos modos. Rápidamente colocó al inconsciente Campbell en el alféizar de la ventana, fuera de la vista de cualquiera que entrara en la habitación. Piero le había informado que los dardos dejaban a Campbell completamente inconsciente, sin movimiento, por lo que había pocas posibilidades de que se cayera del alféizar. Si lo hacía, moriría. Una lástima, considerando el destino que Corvo le tenía reservado. Cargó al inconsciente Curnow sobre su hombro, usando los regalos que le había dado el forastero para atravesar el recinto hasta el borde. Un basurero, aunque no era exactamente el lugar más lujoso, tendría que ser el refugio seguro de Curnow. Esperaba que el hombre lo entendiera. Tenía prisa, así que regresó rápidamente a Campbell y lo llevó por el exterior del edificio hasta la ventana que estaba frente a la puerta de la sala de interrogatorios, evitando así a los guardias que patrullaban los pasillos. Se apresuró a entrar en la habitación y cerró la puerta detrás de él por si acaso. Sin contemplaciones, dejó caer a Campbell al suelo y avanzó para deshacer las ataduras de la silla. Antes de que hubiera empezado a desatar la correa que rodeaba la muñeca derecha de Garrett, se detuvo. La marca en su mano izquierda había comenzado a brillar. Por lo general, solo lo hacía cuando usaba los poderes que le habían sido otorgados, pero en este caso solo había tocado a Garrett. Supuso que se debía a alguna influencia del forastero. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que el forastero no tenía alguna conexión con él a través de la marca. Más aún, la conexión aparentemente había permitido que Garrett comenzara a despertar. Por supuesto, pensó Corvo. Al menos no tengo que sacarlo a cuestas. Corvo no podía arriesgarse a alertar a los guardias de su presencia, así que hizo lo único que podía hacer. Sacó su espada y presionó su mano sobre la boca del hombre, impidiéndole hacer ruido. Naturalmente, el hombre no parecía estar contento con su situación, ya que se movió entre sus ataduras y miró a Corvo con los ojos entrecerrados. Sin embargo, se mantuvo en silencio, incluso cuando Corvo presionó el borde de su espada contra la garganta del hombre para reafirmar su punto. Levantó la mano y rápidamente se levantó la máscara para revelar su rostro. Con suerte, eso haría que sus intenciones parecieran más genuinas. No tengo tiempo para explicarme, dijo rápidamente y en voz baja. Me enviaron para sacarte de aquí. No tengo tiempo para tus preguntas ni para que hagas algo que ponga en peligro mi misión. El que te trajo aquí no puede llegar hasta ti, te lo explicará más tarde. Créeme, Garrett, dijo, lo que atrajo la atención del hombre. Yo no sé por qué estás aquí, ni tú mismo lo sabes. Se colocó la máscara y se dispuso a liberar las ataduras que todavía rodeaban las muñecas de Garrett. El hombre no había hablado, pero observaba a Corvo con atención. Cuando lo soltaron, se puso de pie, lentamente, estirando las extremidades y girando las muñecas. Todavía no había dicho nada, pero prestó atención cuando Corvo levantó el cuerpo inerte de Campbell. No hay preguntas, dijo, anticipando cualquier pregunta que pudiera dirigirse a él. De todos modos, Garrett pareció considerar preguntarle, pero cuando finalmente habló, su pregunta fue mucho más simple. ¿Dónde están mis cosas? Su voz era tranquila, mesurada y ligeramente áspera. Corvo supuso que por falta de uso. No parecía estar sufriendo otros efectos de su descanso de una semana. Corvo ni siquiera estaba seguro de si el hombre sabía que había estado en esa silla durante tanto tiempo. Por un momento no registró lo que el hombre quería decir, hasta que notó que el carcaj y el arco que el forastero le había mostrado que llevaba habían desaparecido. Echó un vistazo alrededor de la habitación. Prueba en el armario, se aventuró, mientras trabajaba en las ataduras de Campbell y guardaba en el bolsillo el libro negro que Havelock y Martín le habían instado a conseguir. El crujido de la puerta del armario los sobresaltó a ambos, y Garrett hizo una mueca de dolor mientras abría lentamente la puerta.
No fue en vano, sin embargo, sacó su arco y su carcaj, junto con algunos otros elementos que Corvo no reconoció, pero asumió que pertenecían al hombre. Estaba intrigado por el dispositivo que encajaba en una funda en el muslo derecho de Garrett. Estaba conectado a una cuerda que se extendía a través de su estómago y se enrollaba en su cadera izquierda. Notó que Garrett no parecía llevar ningún tipo de arma letal además de su arco. Cuando Corvo terminó de atar a Campbell, Garrett parecía haber encontrado todo su equipo, ya que cerró la puerta del armario silenciosamente, asegurándose de no replicar el ruido que había hecho al abrirla. Creo que se darán cuenta de que no soy yo, dijo Garrett, cruzando la puerta para pararse junto a la puerta y señalando con la cabeza la figura inconsciente de Campbell. Corvo sonrió burlonamente ante el intento de ingenio del hombre, antes de alcanzar la marca del hereje. En realidad, estabas en el camino, dijo, agarrando la mandíbula de Campbell y presionando firmemente la marca contra su rostro. Por su parte, Garrett no hizo ningún comentario, simplemente observó cómo Campbell despertaba de su inconsciencia por un segundo, mientras los químicos de la marca reaccionaban en su piel. Después de unos segundos más de los necesarios, Corvo se la quitó y observó las 3 líneas que ahora atravesaban el ojo de Campbell. Garrett parecía que estaba a punto de decir algo más, pero en ese momento la puerta se abrió. Por un momento, no se dijo nada. El supervisor que entró simplemente miró entre el corvo enmascarado que se cernía sobre el inconsciente Campbell, todavía sosteniendo la marca. Consiguió gritar durante una fracción de segundo antes de que algo le impactara en la nuca y lo dejara inconsciente. Garrett atrapó al hombre mientras caía, lo arrastró hasta el armario donde había guardado sus armas y lo empujó hacia adentro. Quedará inconsciente al menos durante 1 hora, dijo, guardando el arma que había usado, una porra, por lo que parecía, en un cabestrillo que yacía sobre la cuerda en su cintura. Se volvió hacia Corvo y preguntó, supongo que no era tu amigo. No, confirmó Corvo. Pero tenemos que irnos. No sabemos si alguien más lo escuchó. ¿Puedes subir?, preguntó. Garrett soltó una risa silenciosa. Escalar es parte de mi ocupación, respondió, poniéndose una bufanda sobre el rostro para taparse las facciones. Bien, porque vamos por ahí, dijo Corvo, señalando la masa de tuberías cerca del techo. Supongo que no necesito decirte que el sigilo es clave aquí. Antes de irnos, dijo Garrett, quiero dejar algo en claro. El hecho de que te esté siguiendo no significa que confíe en ti. Te estoy siguiendo porque claramente no estoy donde estaba antes de despertar en esta silla, y tu amigo, esa persona que dices que te lo explicará todo, tuvo algo que ver con esto. Será mejor que lo explique pronto, es todo lo que estoy diciendo. Corvo hizo una pausa. ¿Qué recuerdas?, preguntó curioso. Me duele la cabeza, respondió Garrett. No dio más detalles y Corvo sabía que tenían demasiado tiempo para dar una explicación. Corvo maniobró rápidamente hasta las tuberías. No estaba muy interesado en mostrarle a Garrett sus poderes en ese momento, y Garrett lo siguió. Mientras avanzaba por las tuberías, Corvo admiraba la forma en que se movía el hombre. Parecía que hubiera nacido con la gracia de un gato. Era silencioso, más silencioso que Corvo, en cualquier caso, y cada paso estaba cuidadosamente colocado. Parecía que tenía más experiencia con ese método de desplazamiento. Corvo abrió el camino. Atravesaron las tuberías en la parte superior de la sala y el corredor exterior, antes de llegar a la sala de reuniones. Corvo no dejó de notar que los supervisores estaban alerta. Debían haber notado que Campbell y Curnow habían desaparecido. Se preguntó cuánto tiempo les llevaría a encontrar a Campbell. No calculó que fuera mucho. Tenemos que salir de ahí, susurró, señalando la ventana abierta. Quédate en la cornisa y síguela hacia la derecha, rodeando todo el edificio. Garrett asintió, observando atentamente al supervisor que patrullaba la habitación, avanzando lentamente por las tuberías hasta la más cercana a la ventana. Corvo tenía la impresión de que si Garrett quería, podría esperar toda la noche hasta que llegara el momento adecuado. Por así decirlo, no hizo falta, el hombre salió de la habitación, dándoles tiempo a ambos para tirarse al suelo y salir por la ventana. La cornisa era estrecha, pero no difícil de atravesar. A Corvo le había resultado más difícil cuando llevaba el cuerpo inconsciente de Curnow por ella hasta el cubo de basura. Corvo vio la puerta por la que debían pasar y se la indicó a Garrett. Solo había 2 supervisores allí y estaban distraídos, hablando de algún incidente de la noche anterior. Los rodearon fácilmente. Afortunadamente, la puerta del patio trasero estaba abierta y salieron rápidamente por ella. Garrett cerró suavemente la puerta detrás de ellos. No había dicho una palabra desde que salió de la sala de interrogatorios, aunque tampoco Corvo, aparte de las instrucciones que había dado en la sala de reuniones.
Supuso que el hombre no tenía mucho que decir. Fue sacado de sus pensamientos por voces elevadas en el callejón cerca de ellos, arrastrándose hacia una pared de piedra cercana. Tanto él como Corvo miraron para ver a un supervisor desenmascarado discutiendo con dos de sus camaradas sobre una mujer. Por favor, ella es mi hermana. No es una bruja. La conozco. Detrás de su máscara, Corvo hizo una mueca. Nunca le habían gustado los métodos excesivamente entusiastas de los supervisores, y ahora, en su estado recién iluminado, rodeado del forastero, le desagradaban aún más. Echó otra mirada por encima del borde. Las dos facciones estaban a punto de llegar a las manos. ¿Quieres ayudarlos?, murmuró Garrett, casi con resignación. Yo me encargaré del de la derecha, añadió, colocándose en posición. A una señal de Corvo, se movieron juntos, saltando el muro de piedra y aterrizando sobre los dos supervisores, dejándolos inconscientes. Tanto el hombre como su compañera parecían sorprendidos por la apariencia de la pareja, tanto que el ex supervisor incluso había sacado su espada alarmado. Sin embargo, ambos pronto compartieron un suspiro de alivio cuando Garrett comenzó a arrastrar a su inconsciente supervisor a un contenedor cercano. Apareciste de la nada, dijo el hombre. Ambos estaríamos muertos si no fuera por ti. Corvo no dijo nada, pero eso pareció no importar, ya que la mujer, la hermana del ex supervisor, asumió. Corvo, habló. Estamos en deuda contigo por siempre. No puedo agradecerte lo suficiente. Debo poner a salvo a mi hermana, pero primero quizás sepa una forma de agradecerte, añadió el hombre. Hay una caja fuerte en el barracón. La combinación es 203. Toma lo que quieras y buena suerte a los dos. La pareja se fue rápidamente, y Corvo rápidamente llevó al otro supervisor inconsciente al contenedor que Garrett había elegido. ¿Una caja fuerte, eh? Reflexionó. Me pregunto si tendrá algo de valor. No tenemos tiempo para desvíos, le dijo Corvo. En cuanto descubran a Campbell, este lugar estará en alerta máxima. Ya fue bastante difícil entrar aquí con las medidas de seguridad tan laxas, y más aún salir. Eso es tu problema, respondió Garrett. Si pasamos por una barraca al salir de aquí, echaré un vistazo, esté en alerta máxima o no. Corvo estaba a punto de responder cuando recordó lo que el forastero le había pedido. Convéncelo de que confíe en ti. Corvo sabía que tenían poco tiempo, pero también sabía que, sin duda, pasarían por una barraca en su camino hacia Samuel. Suspiró y tomó una decisión. Bien, pero nos estamos moviendo rápido. Si no puedes llegar a la caja fuerte sin dar la alarma, no la abriremos. ¿Entiendes?, preguntó, recibiendo un gesto de reconocimiento a cambio. Bien. La mejor manera de llegar sería por allí arriba, dijo Garrett, señalando la serie de conductos de ventilación que se encontraban pegados a la pared por encima de ellos. Metió la mano en la funda que llevaba en la cadera y sacó el dispositivo que había llamado la atención de Corvo antes. Se llama agarra, explicó el hombre, mientras soltaba una cuerda que tenía en la mano. Es útil para llegar a lugares altos. Lanzó el dispositivo con precisión, enrollándolo alrededor del soporte que sujetaba el conducto a la pared, antes de tensar la cuerda. Después de ti, hizo un gesto y Corvo subió rápidamente, Garrett lo siguió y retrajo la cuerda detrás de él. Cruzaron rápidamente los respiraderos y cruzaron el patio donde un solo supervisor estaba patrullando. Seguir los tejados desde aquí fue bastante fácil, y la pareja avanzó con Corvo a la cabeza. Se detuvieron en el barracón, se pararon en el techo del edificio adyacente y miraron por la ventana. Había 3 supervisores dentro, enfrascados en una discusión bastante profunda. Después de escuchar durante unos segundos, Corvo se dio cuenta de lo que el hombre les estaba pidiendo a sus amigos. La peste, le dijo en voz baja a Garrett. Está infectado. Parece que en todas partes hay algún tipo de enfermedad, respondió Garrett, mirando atentamente a través de la ventana. A pesar de su desagrado por los supervisores, Corvo no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por el hombre y su verdugo. Allí, susurró Garrett, señalando la caja fuerte. Quédate aquí y vigila. Estaré 2 minutos como máximo. Corvo no tuvo la oportunidad de decir lo contrario, ya que Garrett se dio la vuelta y se dirigió hacia el edificio, caminando en silencio por los conductos de ventilación y las tuberías. Al observarlo, Corvo sospechó que Garrett era el tipo de hombre que se ganaba la vida haciendo esto. Un infiltrado profesional, un ladrón, tal vez un asesino, aunque la falta de armas letales anulaba en cierta medida la tercera opción. Si era alguno de ellos, cabía preguntarse, ¿por qué el forastero lo quería tanto? Cuando Corvo volvió a prestarle atención, Garrett ya estaba en la caja fuerte, girando los diales a toda velocidad.
La pesada puerta se abrió con un crujido y Garrett la vació rápidamente. Oye, tú. Deja de hacer lo que estás haciendo. Corvo maldijo. Había estado demasiado ocupado prestando atención a Garrett y no a la puerta, por donde había entrado uno de los supervisores en su patrulla. Su posición también hacía que fuera casi imposible llegar al supervisor antes de que llegara de Garrett, así que hizo lo único que sabía que podía hacer. Parpadeó y se acercó a Garrett, lo agarró del brazo y los llevó de regreso a la azotea. Corvo no estaba seguro de quién estaba más sorprendido, si Garrett o el supervisor. Al menos Garrett tenía la inclinación de no gritar su sorpresa, a diferencia del supervisor. Más tarde, le dijo Corvo. Nos vamos ahora. Cruzaron rápidamente el tejado, antes de saltar una pared y llegar a una larga cadena que conducía a la orilla del río. Vayan, dijo Corvo, al oír que los gritos de los supervisores se hacían cada vez más fuertes detrás del muro. Pronto el lugar estaría abarrotado. Garrett hizo lo que le dijeron y ambos se deslizaron por la larga cadena hasta llegar al muelle. Garrett miró hacia la cadena que se elevaba sobre ellos, escuchando los gritos ahora lejanos de los supervisores, mientras Corvo cruzaba el muelle hacia donde Samuel los estaba observando a ambos, mirando al hombre desconocido con cautela. ¿Quién es tu amigo?, preguntó Samuel. Este es Garrett, le dijo Corvo. Garrett, Samuel. ¿Él es el tipo que me trajo aquí?, preguntó Garrett. No, respondió Corvo. Él es el piloto del barco. Estoy seguro de que es un placer conocerte, empezó Samuel, pero ¿crees que los demás se tomarán tan a la ligera el hecho de que hayas traído a un extraño a nuestro grupo? Estoy casi decidido a dispararle ahora y evitar que Abelog lo haga más tarde. Es una amenaza muy atrevida, respondió Garrett. Primero tendría que atraparme. Tendrán que confiar en mí, le dijo Corvo. Garrett, por su parte, se rió en voz baja. ¿Otra persona que va a aceptar tu palabra?, preguntó. Me has dado pocas razones para confiar en la tuya. Puedes seguir diciéndome que la razón por la que estoy aquí se explicará más adelante, pero si no lo hacen pronto, entonces me estás dando pocas razones para quedarme, y mucho menos para confiar en ti. Por un momento no se dijo nada, antes de que Corvo rompiera el silencio. Los supervisores llegarán en cualquier momento. Podemos hablar más en el bote, dijo. Garrett, confía en mí, por favor. Te dije que no sé más que tú. Me dijeron que te sacara. ¿Preferirías que te dejara allí? Se volvió hacia Samuel y le dijo, vámonos, antes de que los supervisores decidan cómo vamos a marcharnos. Está bien, dijo Samuel. Garrett, si haces algo indebido, te arrojaré por la borda al río. Garrett, por su parte, miró el barco con desagrado. Estoy seguro de que no llegará a eso, dijo, entrando con cuidado y sentándose. Durante el poco tiempo que Corvo lo conocía, esta era la primera vez que veía de Garrett con un aspecto algo parecido a un nerviosismo, y este era un hombre que estaba dispuesto a adentrarse en un territorio desconocido por el bien de una caja fuerte. ¿No te gustan los barcos?, preguntó Samuel mientras Corvo ocupaba su lugar. Prefiero viajar a mi manera, respondió Garrett. Los barcos no son mi método habitual. De niño, casi se ahoga en el río, dijo Earps. Vive en un mundo donde todo está controlado y es preciso. Un barco no es ninguna de esas dos cosas. Bueno, lamento decírtelo, le dijo Samuel, pero en Dunwall, la única forma de viajar rápido es en barco. Dunwall, repitió Garrett mientras Samuel ponía en marcha el motor del barco y los alejaba del muelle. Así se llama esta ciudad. Corvo asintió y se quitó la máscara mientras abandonaban las afueras del recinto del supervisor. ¿Y tú?, preguntó Garrett, siguiendo el ejemplo de Corvo y bajándose la bufanda. Sabes mi nombre, pero nunca me dijiste el tuyo. Corvo, dijo, extendiendo la mano. Garrett la tomó y apretó con firmeza su mano. Bueno, Corvo, espero que tu amigo pueda explicarte lo que está pasando mejor que tú, de lo contrario voy a empezar a preguntarme realmente en qué lío me he metido ahora. N/A. Este es mi primer fic en mucho tiempo. Dudaba en publicarlo, pero muchos amigos me convencieron, así que aquí estamos. Este fic también se puede encontrar en mi nueva cuenta de AO3, si deseas leerlo allí en su lugar. Pondré un enlace a mi AO3 en mi perfil. Tal vez debería haberlo dicho al principio de este capítulo, Pero sí, espero que lo disfrutes. Hay mucho más por venir, por supuesto. Si no lo habías adivinado, este fic es esencialmente el juego Dishonored con Garrett Extra. Esto ha estado en mi cabeza desde que jugué a TIEF. Pero sí. Disfrútalo. Las reseñas, etc., son apreciadas como siempre.